Bien, hoy día vamos a tratar el tema de la demanda del mercado. De acuerdo con el capítulo pertinente de los textos universitarios, en lo que se refiere al modelo simple de oferta y demanda, cuando se trabaja la demanda del mercado, se define esta como las cantidades demandadas por todos los consumidores para cada nivel de precio. Pero ¿cómo se obtiene esta demanda del mercado? Bueno, se tiene que conocer primero la demanda de cada uno de los consumidores para ese mercado. Por lo tanto, la demanda del mercado no sería nada más que la suma horizontal de las funciones de demanda de cada uno de los consumidores para cada mercado en particular. Este tema lo vamos a trabajar como ya lo hemos hecho en otros videos, empezando por un problema muy sencillo que puede ser ilustrativo. Sin embargo, el problema planteado puede traer también alguna pequeña complicación o puede generar algún tipo de confusión. Bien, se trata en este caso, para simplificar, de dos consumidores, Pedro y Carmen, que son los únicos consumidores de un cierto bien, y conocemos la demanda de Pedro y la demanda de Carmen. Las funciones que tenemos aquí, esta corresponde a Pedro, son funciones de precio en términos de la cantidad. Observen que estoy registrando la cantidad demandada con una Q minúscula para referirnos a la cantidad que demanda un consumidor. Utilizaremos la Q mayúscula para la cantidad demandada por todos los consumidores, es decir, la cantidad demandada en el mercado. En este caso, Pedro tiene una función de demanda P igual 1200, que es el intercepto vertical de esta función lineal, y este intercepto vertical representa el precio máximo para el cual Pedro está dispuesto a demandar este bien. En otras palabras, la cantidad máxima que puede demandar Pedro cuando el precio es 1200 es cero. De las cantidades demandadas mayores a cero requerirán para Pedro una disminución del precio. En el caso de Carmen, también se trata de una función de demanda lineal. El precio máximo es 1500 y realmente acá la Q es minúscula porque se trata de un consumidor. Y observen de que la pendiente de la función de demanda de Pedro es también la pendiente de la función de demanda de Carmen, ¿no? Esto quiere decir de que si graficáramos estas funciones de demanda, aparecerían como paralelas, ¿no? Y no son una misma función porque el intercepto vertical es diferente. Observen, Carmen entra al mercado a demandar a partir de 1500 para abajo, pero Pedro entra al mercado a demandar a partir de 1200 para abajo. Hay una diferencia importante. Lo que nos piden aquí es la cantidad demandada en el mercado, si el precio es 1300, luego la cantidad demandada en el mercado, si el precio es 1100, y finalmente cuál es la demanda del mercado. Bien, vamos a tratar de resolver este problema. Acá tenemos entonces la ecuación de la función de demanda de Pedro como P función de Q, y la estamos invirtiendo y la estamos colocando como Q función de P. Q para Pedro es 300 menos P partido 4. Y lo mismo hacemos en el caso de Carmen. Cuando invertimos la relación y nos sale Q función de P, aquí nos da 375, diferente a este 300, menos P cuarto, ¿no? Y esta fracción se repite, es una constante. La idea es que para cada precio P, Pedro demanda esta cantidad, y para el mismo precio P, Carmen demanda esta cantidad. Por lo tanto, la cantidad demandada de Pedro y de Carmen sería la cantidad demandada del mercado al precio P cuando sumamos estas dos funciones. Y es lo que aparece aquí, la cantidad demandada de Pedro
más la cantidad demandada de Carmen, sería el Q mayúscula, y este Q mayúscula sería 300 más 375, 675, menos P cuartos más P cuartos, P medios, ¿no? Si ahora volvemos a invertir esta relación, esta sería la cantidad demandada del mercado, cuando Pedro y Carmen son los únicos consumidores en el mercado, pero está como Q función de P, aquí la colocamos P función de Q. Como esta es la función de demanda del mercado, o esta también, Q función de P, P función de Q, podemos tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál será la cantidad demandada en el mercado si el precio es 1.300? Entonces, si el precio es 1.300, dividiríamos 1.300 entre 2 y nos daría la respuesta a la primera pregunta. Y para 1.100 haríamos otro tanto. 1.100 partido 2, y si le resta 675 sería la respuesta a la segunda pregunta. Eso lo hemos hecho aquí. Cuando el precio del mercado es 1.300, la cantidad demandada en el mercado es 25. Y cuando el precio es 1.100, la cantidad demandada es 125. Hasta aquí todo es aparentemente correcto, pero vamos a verificar eso. Si la cantidad que se demanda en el mercado cuando el precio es 1.300 es 25, estos 25 deberían estar distribuidos en las cantidades que demanda Pedro y que demanda Carmen. Lo mismo acá, cuando el precio es 1.100, la cantidad demandada en el mercado es 125, que deben distribuirse en la cantidad demandada por Pedro más Carmen. Entonces vamos a verificar eso ahora. Si el precio es 1.300, tomamos la función de demanda de Pedro, la ponemos como función de P, ya lo habíamos visto esto antes, reemplazamos el valor de P y nos sale acá algo insólito, ¿no? La cantidad demandada de Pedro, cuando el precio del mercado es 1.300, sale menos 25, ¿no? Entonces acá tenemos un problema, no está funcionando la función de demanda del mercado que habíamos aplicado. En el caso de Carmen no hay problema, su función de demanda, la inversa, y reemplazamos el P por 1.300 y nos dice que si el precio es 1.300, Carmen demandaría 50, ¿no? ¿Puede ser negativa la demanda de Pedro? Definitivamente no. Algo está mal aquí. Pero veamos qué pasa si el precio no es 1.300, sino responder esta otra pregunta, ¿no? El precio 1.100, y entonces vamos a tratar de resolver eso aquí. Y aquí lo tenemos, ¿no? Cuando el precio es 1.100, aplicamos a esta función de demanda de Pedro y nos da 25, es decir, si el precio es 1.100, Pedro demanda 25 unidades. Y aquí para Carmen, si el precio es 1.100, Carmen demanda 100 unidades. El total sería 100 más 25, 125. Y esto sí parece ser coherente con el resultado que encontramos antes. Si esta era la función de demanda del mercado, o esta de acá, que es la inversa, cuando se aplica el precio de 1.300, la demanda del mercado salía 25, que esta no ha funcionado bien como hemos encontrado. Pero cuando el precio es 1.100, esta ecuación sí está bien, me da 125. Observen, la ecuación de demanda del mercado, esta de acá, no funciona cuando el precio es 1.300. Pero cuando el precio es 1.100, esta misma función de demanda del mercado sí funciona, nos da 125. De nuevo, si el precio es 1.300, acá hay un problema. Pero si el precio es 1.100, no hay ningún problema. Vale decir, el tramo de precio relevante donde funcionan las demandas de Pedro y de Carmen es la que tendríamos que tener en cuenta aquí.
Lo dijimos hace un rato cuando hablábamos de la función de demanda de Pedro. Lo que decíamos es que Pedro no demanda a precios arriba de 1200, y aquí habíamos puesto un precio de 1300. Por eso el resultado nos sale negativo. Pero Carmen sí demanda el precio de 1300 porque ella está dispuesta a demandar hasta un precio, hasta a un precio máximo de 1500. Y por esa razón, cuando el precio es 1100, pues demanda Pedro y demanda Carmen. En otras palabras, el tramo de precios relevante para cada consumidor es importante a considerar cuando hacemos la suma de las demandas individuales para obtener la demanda del mercado. En consecuencia, decimos la demanda del mercado es la suma horizontal de las funciones de demanda individuales, pero, sin embargo, hay que tener en cuenta el intervalo de precios para el que cada consumidor demanda en el mercado. El precio máximo de Pedro, 1200, el precio máximo de Carmen, 1500. Por lo tanto, en el intervalo de precios de 0 a 1200, los dos demandan. Pero en el intervalo de precios de 1200 a 1500, Pedro no demanda y Carmen sí demanda. Por lo tanto, la demanda del mercado tendría dos tramos. Un primer tramo va del precio 1200 a 1500, donde la demanda de Carmen es también la demanda del mercado. Y un segundo tramo en el intervalo de precios de 0 a 1200, donde la demanda del mercado es la suma horizontal de las demandas de Carmen y de Pedro. En consecuencia, dado de que se trata de funciones de demanda lineales, la de los consumidores, la de la demanda del mercado para este tipo de casos también sería una función lineal, pero con un quiebre. Un primer tramo que podemos llamarle de demanda alta, que correspondería a Carmen, y un segundo tramo con un quiebre, con una pendiente diferente, que es la suma de ambos, que sería la demanda del mercado en el intervalo de precios de 0 a 1200, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si es que los precios máximos, que habíamos visto que estaban en 1200 para Pedro y 1500 para Carmen, fueran los mismos? Aquí hemos hecho una modificación. Ponemos para Pedro la demanda 1600 menos 4Q y para Carmen 1600 menos 2Q. Hemos puesto iguales los interceptos verticales y hemos modificado las pendientes. ¿Cómo se obtiene ahora la demanda del mercado? Bueno, como antes, ponemos Q función de P para cada uno de ellos, sumamos horizontalmente y obtenemos el resultado. Observen de que acá no hay que hacer ninguna precisión, no hay que tomar en cuenta tramos de precios, porque Pedro demanda en el intervalo de precios de 0 a 1600 y Carmen también de 0 a 1600. Eso lo tenemos aquí. Entonces, el precio es 1600 menos 4 cantidades demandadas de Pedro, que colocándolas como función de la cantidad nos sale 400 menos P partido 4. En el caso de Carmen nos sale 800 menos P partido 2. Si sumamos la cantidad demandada de Pedro con la de Carmen, obtenemos la cantidad demandada del mercado, que sería 400 más 800, 1200, y P cuartos más P medios, todo con signo negativo, nos saldría 3 cuartos de P. Y volviéndolo a colocar en términos del precio como función de la cantidad, la demanda del mercado sería 1600 menos 4 veces P partido 3. Acá pueden hacer ustedes todas las verificaciones que quieran para cualquier nivel de precios entre 0 y 1600, y si aplican eso a la demanda de Pedro y luego a la demanda de Carmen y la suman, le va a dar exactamente lo mismo que si lo aplicaran directamente a esta ecuación, precio función de cantidad. Acá hay un error, esta es cantidad. ¿Sí? Sí, esto es cantidad. Y acá sí está bien, ¿no? Q función de P.
Muy bien, pero sería interesante de que apreciáramos esto de otra manera, de una manera gráfica, por ejemplo. Entonces, en el caso que acabamos de ver, ambos consumidores tienen el mismo precio máximo de demanda y la demanda del mercado va a ser la suma horizontal de ambas funciones de demanda. Veamos ahora esto de manera gráfica mediante un modelo de simulación que hemos elaborado en una hoja de cálculo. Muy bien, ahora estamos en esta hoja de cálculo donde hemos elaborado este modelo de simulación. El modelo que están apreciando, le hemos puesto un zoom, un aumento en pantalla de 250% para que se pueda apreciar mejor. Bueno, en este modelo tenemos una, dos, tres, cuatro y 5 pestañas, ¿no? Todas ellas están protegidas simplemente para evitar de que en las celdas donde hay fórmulas pues sean modificaciones que alteren el modelo de simulación. Y al final tenemos una data que es la que sirve para todas las otras etiquetas, ¿no? Vamos a mirar cada una de ellas, ¿no? Tenemos la primera pestaña que le hemos llamado demanda número 1. Aparece el gráfico de una función de demanda lineal, ¿no? Que está aquí de color rojo, y cuya función es A menos B veces Q. A es 1200 y Q y B es 4. Vale decir, esta función es P igual 1200 menos 4Q, que es el problema que hemos visto hace un rato. Es decir, esta sería la función de demanda de Pedro, ¿no? Sin embargo, en este modelo de simulación ustedes pueden hacer los cambios a estos parámetros, ¿no? Como la hoja está protegida y ustedes se van a cualquier lado, el sistema no permite de que se escriba. Sin embargo, estas dos celdas están liberadas. Por ejemplo, si colocáramos 100, observen cómo cambia el gráfico y le damos Enter, ¿no? Ahora ustedes observan de que el intercepto vertical es 100 y el intercepto horizontal es igual a 25, ¿no? Y lo cambia de manera automática. Vamos a volver a las cantidades originales, 1200. Esta es la demanda, entonces, en el problema que vimos hace un rato, la demanda de Pedro. Vamos aquí y acá tenemos también la demanda de Carmen, ¿no? Era 1500 y 4, ¿no? Igual acá podemos hacer modificaciones, pongo una pendiente 2 y también está cambiando, ¿no? Ahora tenemos 1500 acá y aquí lo que tenemos es 750. Mientras que cuando la pendiente es 4, lo que teníamos es 1500 aquí y 375 aquí, que es la demanda de Carmen. Recuerden, el modelo hace de que la gráfica cambie de manera automática. Ahora, vamos a mirar ambas demandas, la de Pedro y la de Carmen, pero juntas. Y eso lo tenemos aquí, ¿no? Como las pendientes son las mismas, 4 y 4, estas dos funciones son paralelas, ¿no? Entonces lo que queremos saber es cuál es la demanda del mercado teniendo en cuenta la demanda de Carmen acá de color verde y rojo acá la demanda de Pedro. Lo que habíamos visto en la presentación anterior hace un rato es que el resultado es una demanda con un quiebre, es una demanda lineal pero que tiene dos tramos, una demanda alta y una demanda baja. ¿Eso por qué? Porque como habíamos dicho, el tramo de precios de 0 a 1200, ¿no? Es un tramo común para Pedro como para Carmen. Los dos demandan en ese tramo de precios. Pero en el tramo de precios de 1200 a 1500 solamente está demandando Carmen. Entonces, este pedazo
de la curva de demanda de Carmen, que va desde un precio 1500 hasta un precio 1200, hasta aquí todo este tramo, es la curva de demanda de Carmen, pero también es la curva de demanda del mercado. Pero de aquí para abajo, este punto de acá tiene un quiebre y se moverá a la derecha, porque ahora suma las cantidades demandadas aquí, más las cantidades demandadas aquí. Y eso es lo que se ve en esta última pestaña, ¿no? Ustedes pueden ver ahí de que la función de demanda del mercado es así y tiene este quiebre, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero hace un rato también hicimos un cambio, y ese cambio era colocar pendientes diferentes, pero los interceptos iguales. Vamos a hacerlo. Entonces poníamos acá 1600, si era 1600, y la pendiente para Pedro la dejamos en 4. Y ya vieron ustedes que se modificó el gráfico. Y ahora colocamos en el caso de Carmen también 1600, pero vamos a modificar también la pendiente, 2. Esto quiere decir de que Pedro y Carmen demandan ciertas cantidades del bien en el mismo intervalo de precios de 0 a 1600. Sin embargo, la diferencia en cantidades que ellos demandan va a depender de su pendiente. En este caso, las pendientes son diferentes, por lo tanto, las cantidades demandadas no van a ser proporcionales. Eso lo podemos ver acá, ¿sí? Aquí ustedes aprecian entonces de que la curva de demanda de ambos empieza en el mismo sitio, pero ambos tienen pendientes diferentes, ¿no? Entonces la pendiente de Pedro está acá y la pendiente de Carmen está aquí. ¿Cuál será la demanda del mercado? Bueno, ahora se suma simplemente ambas y tenemos este resultado, ¿no es cierto? Tienen ahora ustedes la curva de demanda de Pedro, la de Carmen y la suma de los dos. Esta es la demanda del mercado. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos piden hacer el cálculo de demandas del mercado. La suma horizontal es válida solo para los tramos de precios comunes de las funciones de demanda individuales. Entonces hemos visto dos casos, uno cuando los interceptos son diferentes y otro cuando, perdón, los interceptos son diferentes pero las pendientes iguales, y otro con pendientes diferentes pero interceptos iguales. Podríamos también considerar una situación con pendientes diferentes y con interceptos diferentes. Entonces, acá, por ejemplo, en lugar de 1600 podríamos colocarle, digamos, se nos ocurre 1800 con una pendiente de 4, y acá tenemos 1600 con una pendiente de 2. Esto quiere decir que la función de demanda del mercado, la que obtengamos, también tendrá un quiebre, porque acá el precio máximo es 1600 y acá es 1800. O sea, en el tramo de 1600 a 1800, Pedro va a demandar solo, y por lo tanto su función de demanda es la demanda del mercado. Pero en el tramo de precios de 0 a 1600, los dos van a demandar. Pero en este caso las pendientes también son diferentes. Vamos a verlas acá. Y ustedes aprecian de que hay un corte ahí, ¿no es cierto? Es decir, la curva de demanda de Pedro se corta con la curva de demanda de Carmen, que sería un tercer caso. Hemos visto un primer caso donde son paralelas. Esto ocurre cuando las pendientes son iguales. Un segundo caso con pendientes diferentes, pero el intercepto es el mismo, donde todo es la suma horizontal. Y acá tenemos un tercer caso donde las pendientes son diferentes y los interceptos también son diferentes y las curvas de demanda se cortan, ¿no? El resultado lo tenemos acá, no cambia nada. ¿Sí? Ahora, este pequeño tramo de color rojo es la demanda de Pedro, pero que también es la demanda del mercado. Y desde acá, desde este intercepto de rojo con negro, hacia abajo a la derecha ya es la demanda del mercado, pero sumando
las dos demandas, las de Pedro y las de Carmen. Bueno, acá tienen ustedes un modelo de simulación que puede servirles para hacer todas las modificaciones que quieran y apreciar gráficamente cómo funcionan, cómo se logra determinar la demanda del mercado. El tema podría ser, por supuesto, más complicado. Bastaría pensar en un tercer consumidor y si la curva de demanda es quebrada, pues tendría dos puntos de quiebre en el caso de que los tres intersectos verticales sean diferentes. Bueno, pero la idea es ilustrar el significado de una demanda del mercado. El modelo de simulación vamos a colocarlo en la descripción del canal del video, de este video en YouTube. Ahí van a encontrar un enlace para poder descargar el modelo. Y bueno, esperamos sus comentarios. Nada más, gracias.